Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. La ciencia y la tecnología lo que nos ayuda es estar informados y comunicados. Son la clave para salir de muchos de los problemas, de muchas de las cosas, las necesidades del país y del mundo. México tiene más de 17 millones de fumadores activos, de los cuales 7 millones fuman diariamente. Comparte con nosotros sus experiencias. La ley es para cumplirse ya y no en 6 u 8 años. Estas son algunas de las preguntas que se hacen. Alcanzando el conocimiento, Herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Nos encontramos con Pérez Tupiñá. Él es químico y bioquímico, ha escrito varios libros, le apasiona la difusión del conocimiento científico. Es autor del libro El ladrón de cerebros y Rascar donde no pica. Pere, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Pere, cuéntanos, ¿por qué te decidiste escribir sobre sexo? Bueno, ¿por qué no? No, yo como decías, yo he escrito un libro, Ladrón de cerebros, y El rascar donde no pica, donde hablas de un montón de temas de la ciencia, de cosmología, genética, neurociencia, cambio climático. Y en un momento determinado descubro unos investigadores que estaban haciendo ciencia sobre la sexualidad humana, y lo hacían con ratas de laboratorio, que pensaba, qué extraño. Pero luego ellos mismos, cuando hablé con Maite Parada, que era una de origen uruguayo, pero que estaba en la Concordia University en Montreal, me decía, oye, ¿por qué extraño? Los científicos investigamos cualquier cosa, ¿por qué no vamos a investigar la sexualidad? Yo pensé, bueno, claro, ¿y lo haces con ratas? Oye, que los científicos investigamos las cosas con ratas, investigamos el Alzheimer, que es mucho más diferente, investigamos la diabetes, ¿por qué no vamos a investigar la sexualidad? Y entonces cuando pensé, ostras, aquí hay un tema interesante, y qué raro que no hayamos hecho divulgación científica de la sexualidad, y empecé a buscar investigaciones y vi que había no solo bioquímicos, sino psicólogos, sociólogos, antropólogos y todos de la perspectiva científica, y pensé que sería un tema interesante para hacer un libro, y aquí está. Sin embargo, te fuiste topando con muchas cosas al mismo tiempo que con investigaciones, según lo que pude ver en tu libro. También hablas de los prejuicios. ¿Cómo han influido los prejuicios para que el ser humano no se conozca a sí mismo en un área tan importante como es la sexualidad? Bueno, hay prejuicios sociales y hay prejuicios dentro de la ciencia también, ¿no? O sea, a nivel social, bueno, quizá por temas de embarazos no deseados, por temas de pérdidas de control, por temas de miedos, o sea, al final hemos desarrollado un miedo acerca de la sexualidad. Entonces, la influencia religiosa es muy importante. Al final todo esto se transmite a la ciencia, ¿vale? Entonces, cuando alguien presenta una beca, yo lo he hablado esto con investigadores, presenta una beca para estudiar el comportamiento reproductivo de cierto animal, vale, pues te aprobamos. Para estudiar el comportamiento social de los homosexuales, ¿por qué quieres estudiar esto? Y no te lo aprobamos. ¡Ostras! Y entonces, lo que ha hecho todo esto a nivel histórico es que la ciencia de la sexualidad haya empezado como relativamente tarde. O sea, Kinsey fue uno, ya había antes, los alemanes ya empezaron, pero Kinsey en los años 40 empezó, y claro, empezó a documentar que las mujeres pues tenían múltiples orgasmos y que había más homosexuales de los que se pensaba, y claro, gran parte de la sociedad reaccionó como esto preferimos no saberlo prácticamente, ¿no? Entonces la ciencia sí que ha tenido históricamente un tabú hacia la sexualidad. Bueno, entonces no solo es la sociedad, es la ciencia también, a pesar de que se dice que es muy abierta, ¿no? Aquí también. Porque la ciencia forma parte de la sociedad. Los científicos creen que son independientes. Los científicos no son independientes. Ellos se creen que tienen este espíritu de investigar lo que ellos quieran. Sí, investigas lo que te financian. Y aquí hay unas fuerzas que tú no controlas en tu black box, en tu pequeño laboratorio. A mí me encanta la ciencia. Yo he hablado con más científicos posiblemente que los propios científicos, ¿no? Y tienen un punto inocente a veces, se creen que son muy libres y no lo son. O sea, cuando ni se plantean a veces algunas áreas de estudio porque no están en su mainstream, en su línea, ¿no? Entonces, la ciencia forma parte de la sociedad, y si la sociedad tiene un tabú hacia el sexo, pues la ciencia también lo tiene. ¿Cómo empezó tu aventura? En el libro narras, por ejemplo, que tú nunca pensabas estar masturbándote ante un escáner. ¿Y no, cómo claro. fue esto? O sea, que finalmente, bueno, claro, ¿cómo te inspiraste? Nunca me había imaginado que terminaría estimulándose bajo un escáner. No, pues eso fue muy sencillo. En la etapa de documentación del libro,
yo entrevisté a Barry Komisaruk. Barry Komisaruk es uno de los líderes en el estudio de la neurociencia de la sexualidad, y él es famoso por haber estudiado mujeres que se masturban bajo el escáner, analizando si se masturban utilizando, estimulando el clítoris, estimulando la vagina, comparando con mujeres que no llegan al orgasmo, otras que sí llegan al orgasmo, viendo qué áreas del cerebro. Y bueno, tiene interesante, ha puesto personas con spinal cord injury, con lesión medular bajo el escáner, para ver si hay, es el que descubrió que el vagus nerve, que es el nervio que va por dentro del cuerpo, que no va por la columna vertebral, llega hasta la vagina, y es por lo que algunas mujeres con lesión medular llegan a tener orgasmos. Que podían sentir, ¿no? Podía sentir. Y esto es, bueno, ha sido un gran descubrimiento. Bueno, es un descubrimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, entrevistándole, me dice, voy a empezar un estudio con hombres. Y yo, qué bien. ¿Te gustaría ser un voluntario? Y yo, ostras, pues mi primera respuesta fue que no, pero después pensé que si uno de mis mensajes es que tenemos que ser más naturales hacia el sexo, no necesariamente más abiertos, cada uno que sea lo que sea, pero sí por lo menos no tener tanto prejuicio. Dije, oye, yo he participado en estudios científicos, porque me gusta participar en estudios científicos para explicarlo, pues voy a practicarlo. Y sí que participé en ese estudio de autoestimulación sexual bajo el escáner. ¿Y qué sentiste? ¿Fue rudo? Sí, la verdad es que fue una muestra de que los genitales a veces van de manera automática. Yo no estaba excitado mentalmente. No puedes estar excitado mentalmente en esa situación. Pero yo le dije, oye, igual esto no funciona. O sea, yo igual no tengo una erección, yo no puedo controlar, no puedo decir, venga, arriba. No lo puedo decir eso yo. Entonces, pero te das cuenta que al final el contacto físico activa unos nervios que van hacia la médula espinal, y hay un acto reflejo y vuelve a tener, y puede llegar a tener una erección. Entonces, fue un acto muy mecánico. Yo no sentí un placer determinado, ni morbo incluso. Y, de hecho, cuando analizamos los resultados del cerebro, se vio que la parte del cerebro donde se segrega oxitocina no estaba activa, que es la hormona relacionada con la satisfacción y con el bienestar. Y Barry Komisaruk dice, esto es muy interesante, si ocurre lo mismo, porque con las mujeres sí que se activaba, igual a vosotras sí que os gustaba, no sé, el escáner, o quizás tenéis otra relación con la masturbación. Hay estudios científicos donde hablan de las diferentes motivaciones para la masturbación de hombres y mujeres. Un dato muy curioso es que los hombres, cuanto menos sexo con pareja tienen, más se masturban. Y vosotras al contrario, cuanto más sexo en pareja tenéis, más os masturbáis, porque es un signo de que estáis excitadas y que tenéis un repertorio sexual más amplio. Entonces, para nosotros es una sustitución. Entonces, es un matiz muy diferente. Entonces, si otros hombres que se han estado repitiendo los estudios de Barry, al final tampoco se activa la zona de la oxitocina, sería un resultado importante para publicar. En este caso, tú hablas que para entender el sexo, por ejemplo, hay que revisar factores psicosociobiológicos, ¿no? Sí. De toda esta palabrota. Pero es cierto, cada quien como que va por su lado. Absoluto. ¿Cómo podemos integrar todo eso? Mira, hablábamos de los científicos. Los científicos se llenan la boca de decir la palabra multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, y no lo son. No lo son. Cada uno, el biólogo molecular está en su laboratorio de biología molecular. El sociólogo está empecinado en su constructivismo y en su no sé qué, y solo ve su departamento de sociología. El psicólogo no se hablan entre ellos. Van a un congreso de neurociencia y hablan entre neurocientíficos. Van a un congreso de evolución y hablan entre evolucionistas. No hay realmente la multidisciplinaridad. Dicen que lo tienen que hacer, pero no lo hacen, porque ellos son reduccionistas. Entonces, en algo como el cáncer, el cáncer es algo bioquímico, está bien. Algo como la memoria es algo más mental, es algo más psicológico. El sexo tiene ese componente biológico, de que lo tienen todos los animales. Está codificado por hormonas, por genes. O sea, es algo muy básico para la supervivencia de la especie, la reproducción. Tiene un factor biológico muy importante. Tiene un factor psicológico de aprendizaje básico. O sea, nos diferenciamos de los animales justamente por eso, porque aprendemos y tiene una influencia sociocultural enorme. Entonces, es un ámbito de la ciencia que es necesariamente multidisciplinar. Y, de hecho, en los congresos que he estado, son más pequeños. El congreso, por ejemplo, recuerdo el de la International Academy of Sex Research,
de la Academia Internacional de Investigación en Sexualidad, en Sexológica, era pequeñito, pero era multidisciplinar. Allí venían de todos lados, porque saben que necesitan esta aproximación. El Kinsey Institute, el Instituto Kinsey, donde estaba en Indiana, allí tienen, realmente en el mismo instituto, tienen sociólogos, psicólogos, biólogos, tiene este enfoque multidisciplinar. A mí me ha gustado mucho desde el punto de vista académico este tema. Y ya. ¿Qué sucede? Bueno, estuviste con las investigaciones de Barry y de otros científicos, pues estuviste viendo cómo reaccionaban los ratones, ¿no? Sí. Hembras y machos. ¿Qué puedes decirnos? Somos tan parecidos a los ratones y a los chimpancés, el ser humano, pero en la parte sexual, ¿qué puedes decirnos? En la parte sexual, la parte más física, somos muy parecidos, mucho más parecidos de lo que nos pensamos. Y es por lo que te decía de que, evolutivamente hablando, la reproducción es básica. En otras cosas tú puedes tener unos brazos más largos o más cortos, puedes tener los ojos adaptados a vivir por el suelo o los ojos adaptados a vivir por arriba, puedes tener la función digestiva puede ser muy diferente porque unos comen una cosa y otros comen otra, pero reproducirnos, sentir deseo por procrear y reproducirnos, eso es básico en todas las especies y es mucho más parecido de lo que nos pensamos. La dieta es muy diferente, el sexo no tanto, ¿vale? Entonces sí que lo que pasa es que nosotros tenemos esta parte social, cultural, y hay diferencias obvias, ¿vale? Pero a nivel físico, los mecanismos neurofisiológicos son muy parecidos entre ratas y en humanos, y en chimpancés todavía más. O sea, tú miras los nervios que llegan a los genitales y es muy parecido. A nivel de comportamiento, yo en el libro hago una crítica a la psicología evolucionista. Esta idea de compararnos con los chimpancés, porque son nuestros antepasados. Yo digo que a veces somos más parecidos a los perros y a las aves que a los chimpancés, en algunas cosas, ¿vale? En temas, por ejemplo, de monogamia, somos más parecidos a las aves. Y en temas de relaciones en grupo, quizás somos más parecidos a los perros. O sea, aquí se hacen extrapolaciones con los primates que son poco científicas. Y bueno, es un tema un poco denso para hablar, pero tú piensas en los chimpancés y los bonobos, que son especies que se separaron solo hace 1 millón de años, y nosotros nos separamos hace 9 millones de años de un antepasado común a ellos, y ellos, con esta poca diferencia, son muy diferentes. Sí. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Nos parecemos a cuáles? ¿A los chimpancés o a los bonobos? Bueno, a ambos. A ambos no, si son muy diferentes entre ellos, y comparten el mismo hábitat. Entonces, no creo que sea una buena comparativa. En este caso, ¿qué observaste de lo que funciona en el cerebro a nivel sexual y con todas estas cosas que suceden, este tipo de comportamiento, si es comportamiento, si las personas asexuales, las multiorgásmicas, los homosexuales, o sea, todas estas variaciones? Sí. Hay temas de cerebro y hay temas de genitales también, y de sistema nervioso. La anorgasmia a veces es algo psicológico y a veces es algo de falta de excitación corporal, no solo cerebral. Bueno, o sea, hay a varios niveles. El cerebro lo puedes mirar a nivel neuroquímico y ves las hormonas que están involucradas en el deseo, pues la dopamina, la testosterona es el deseo, la dopamina es la búsqueda, es la ansiedad, es en mitad de cuando estás es dopaminérgico a tope, la oxitocina es la satisfacción, la serotonina puede frenarlo, la prolactina también. Es a nivel neuroquímico. Entonces también estamos viendo qué zonas del cerebro están involucradas no solo en la excitación sexual, sino también en la inhibición, ¿vale? O sea, tú cuando ves este frontal córtex, esta parte que te está diciendo, contrólate, sientes un deseo, pero no es adecuado, frénate, ¿vale? Estás viendo que hay una actividad aquí. Cuando alguien ha bebido más de la cuenta, por ejemplo, esto no funciona y funciona solo, o sea, del equilibrio entre excitación y inhibición, la inhibición desaparece, entonces tiendes a eso, ¿no? Entonces eso se ve desde a nivel neuroquímico, neuroanatómico o neurofisiológico, mejor dicho, y en temas que me decías de asexuales y de multiorgasmia y todo eso, en asexuales se está investigando todavía. O sea, en asexuales no se sabe por qué son asexuales. No, se han mirado niveles hormonales y son lo mismo. Y ahora están viendo temas de desarrollo embrionario, de algunas estructuras cerebrales que quizás no se han desarrollado suficientemente bien, pero no se sabe. Se ha documentado que existen, se han estudiado para ver que no son unos farsantes, que no son gente que lo dice, que no es una cosa de la vida, mira,
he tenido malas experiencias sexuales y me he vuelto asexual. No, no, lo eres desde el principio. Desde la adolescencia no has llegado a sentir deseo. O sea, hay personas que empiezan a sentir deseo hacia el sexo opuesto, otros hacia su mismo sexo, otros hacia los dos, los bisexuales, y ellos hacia ninguno. No sienten deseo hacia las personas. Y no es un odio, no es un odio hacia el sexo, porque ellos, bueno, incluso pueden... Indiferencia, ¿no? Es una indiferencia. Ellos pueden masturbarse si quieren, pueden probarlo, pueden probar otras cosas, pero no les satisface. Entonces, el por qué todavía se está investigando. ¿Y qué pasa? Me decías, bueno, cómo funcionaban todas estas hormonas y cómo funcionan, por ejemplo, ya en lo que se llama las conductas depravadas, ¿no? La pedofilia, la pederastia, los pederastas, Sí. Todo esto, ¿no? Cada caso es diferente, ¿eh? En temas de obsesiones o de adicciones o de hipersexualidad se observa un patrón parecido a otras dependencias, en el sentido que tú acostumbras a tu cuerpo y a tu mente a una actividad determinada hasta que te puedes volver dependiente. No les gusta la palabra adicción, porque la palabra adicción es muy fuerte a nivel científico. Tú puedes tener dependencia al café, pero no adicción al café. No matarías, no dejarías de ir a la fiesta de cumpleaños de tu hijo por tomar un café. ¿Vale? En temas de pedofilia, por ejemplo, esto es interesante porque no es lo mismo el pedófilo que el pederasta. El pedófilo es el que le gustan los niños, siente atracción sexual para los niños, y la gran mayoría de estos se avergüenzan de eso. No querrían ser pederastas, no querrían ser pedófilos, pero saben que es algo que está mal y nunca cometen el delito. Simplemente es algo que llevan dentro, pero no lo expresan. Pero eso está en su cerebro. Sí, ellos, y hay un investigador alemán que, de origen hispano, Ponseti, no me acuerdo su nombre, Jorge Ponseti, que está empezando un estudio con 260 y pico pedófilos, algunos de ellos pederastas, para analizar todos los factores relacionados con su parafilia en este caso, ¿no? Y ve que hay la mayoría, muchos de ellos ya son pedófilos desde la adolescencia. O sea, ellos a los 16, 17, 18 años todavía les gustan las niñas, o sea, es como si no hubieran madurado en esa época. Entonces esto es una hipótesis de trabajo, que no ha habido en la adolescencia una maduración hacia... Luego hay un tema que está estudiando que es muy interesante, que es si viene un poco de la propia fascinación hacia los infantes, ¿sabes? Que esto podría ser... Esto es gossip total, ¿eh? Pero cuando se decía que Michael Jackson adoraba a los niños, pero que él no simplemente le gustaba estar rodeado de niños, pero no llegaba... Bueno, puede ser que hay gente que sienta esta adoración a los niños y al final puede llegar a cometer delito, ¿no? O sea, el tema es complejo y por raro que parezca, los mecanismos se están empezando a investigar ahora. Pero el gran punto interesante es que si hay tantos pedófilos que no llegan a cometer el delito, ¿qué pasa en el cerebro de los que sí llegan? ¿Por qué pierden? De los pederastas, de los que cometen el delito. Entonces ¿Y ya se ha visto qué pasa? Es una pérdida de control, es lo que decíamos. O sea, los psicópatas, por ejemplo, tampoco tienen cierto control en algunas cosas. La parte de empatía, o sea, las personas que no tienen capacidad de entender el sufrimiento ajeno, ¿sabes? Entonces hay una serie de factores alrededor de esto. Y no es un tema que es muy complejo de tratar, porque es muy doloroso, y que la ciencia hasta ahora ha preferido pensar que no iba con ellos. Pero volvemos al caso de los científicos. ¿Por qué? Si son cosas tan preocupantes y por lo que veo han existido durante años. Yo he hablado personalmente con Thomas Insel, el director del Instituto Nacional del Mental Health, de Salud Mental de Estados Unidos, y le he entrevistado por otros temas y tal, y de repente le he preguntado, oye, investigáis cualquier problema mental, ¿no? Autismo, obsesiones, sí. ¿Y pedofilia? No, we don't do research on that. Y le pregunto, ¿y por qué? Y me dice, no recibimos aplicaciones, no recibimos grants. Y cuando he hablado con Richard Kruger, por ejemplo, que es el que en el manual de enfermedades mentales está definiendo el tema de parafilias, y le he dicho eso, dice, serán sinvergüenzas, no quieren financiar eso, porque a nivel político
Los republicanos se opondrían a que se investigara la pedofilia, ¿vale? Porque es un tema de conservación, pero sí que reciben, claro que reciben. Ellos tratan, Richard Kruger y su mujer, Meg Kaplan, tienen una clínica en la Columbia University donde tratan, pero también hacen investigación con jóvenes pederastas. Con lo que te estaba diciendo, que es muy delicado, niños de 16, 17 años que cometen delitos a veces con sus propios hermanos menores, pero otras con gente de la escuela. Tienen muchos problemas en investigar eso. Si el cerebro llega a tener... El cerebro es el que manda sobre el sexo. ¿Sí es así? Los genitales pueden ir por su cuenta, también. Por su cuenta. Sí. Bueno, pero si en el caso de las estas desviaciones como Sí. la pederasta, Sí. los pederastas o los pedófilos, si el cerebro es el que está mandando, es porque no llegó a una madurez en la infancia y en la adolescencia. En los casos de pedofilia, esta es una hipótesis de trabajo. Ajá. En el caso de abusos, de conductas aberrantes que vienen de abusos en la infancia, piensa que también hay muchos más abusos en la infancia de lo que no sabemos, que no se documentan algunos, pero también es algo que yo cuando he visto algunas estadísticas dices, ostras, esto es así, es la parte negativa, y a mí me gusta hablar solo de la parte positiva del sexo, pero también la hay de negativa, Entonces sí, hay varios factores que condicionan, y luego hay unas visiones más biologicistas que hablan también de problemas biológicos, ¿no? De desarrollo ya no por el entorno sociocultural o familiar que te ha tocado vivir, sino ya una predisposición de la misma manera que hay predisposición a ser más violento, a ser más aventurero, a ser más extrovertido o más tímido, pues también a un tipo de sexualidad determinada. Y en el caso de la homosexualidad, ¿solamente es un asunto genético, es cultural, es social, psicológico? Genético no. No es genético. Genético en el sentido de un gen asociado a la homosexualidad no se ha encontrado ninguno. ¿Ninguno? Porque No. todo el mundo dice que tenemos genes de la homosexualidad, No, todos. Eso no es cierto. No. Hay un tema biológico en cuanto a hormonas en el embarazo. Pero eso es diferente. Sí, más testosterona o más... Porque de hecho no podría ser genético, porque si fuera genético se eliminaría porque los homosexuales en teoría no se reproducen, ¿vale? Ajá, Entonces exacto. si fuera genético estaría eliminado. Pero sí puede ser biológico, sí puede ser innato, no es lo mismo genético que innato. Esto es un matiz interesante. Sí. Genético es ya desde el óvulo fecundado está lleno ese gen. Innato quiere decir que en el desarrollo embrionario, donde se está formando tu cuerpo, donde se está formando tu cerebro, puede haber, por ejemplo, sabemos que el cerebro se masculiniza ya con la testosterona durante el embarazo. O sea, se forma, el óvulo fecundado empieza a dividirse, si tienes un cromosoma ahí se forman los testículos, esos testículos segregan testosterona, ese cerebro se está masculinizando. Si por lo que sea no hay suficiente testosterona, podría ser que algunas partes de este cerebro fueran más similares a las partes del cerebro de las mujeres. Esta es una hipótesis para defender la predisposición, que no determinismo, a la homosexualidad. Entonces, que haya una predisposición biológica, esto seguro. Esto seguro, hay una predisposición biológica. Que todos los que tienen predisposición biológica van a terminar siendo gay y que solo los que tienen la predisposición biológica van a terminar siendo gays, no. ¿Vale? En un entorno determinado, esta predisposición se transforma en homosexualidad. Y en otro entorno podría quedarse en bisexualidad o podría incluso convertirse en una homosexualidad, siempre quizás con alguna tendencia extraña. Ves muchos hombres que dices, en realidad, están casados, tienen pareja, pero en realidad algo tiene de gay, ¿sabes? Y bueno, pues porque su desarrollo ha sido como heterosexual, pero en realidad puede haber una parte que... Entonces, es un tema interesante hasta cierto punto, porque se estudiaba más antes que ahora. Se estudiaba más antes cuando la homosexualidad se concebía como algo negativo, algo a corregir. Entonces la ciencia quiere entender las cosas para después corregirlas. Ahora que no tienes que corregir a ningún gay, porque oye, forma parte de la diversidad humana, no hacen daño a nadie, está perfecto, ¿para qué estudiarlo? Muchos dicen, no, para conocernos mejor, vale, pero tampoco vas a cambiar nada, ¿no? Entonces no es tan imprescindible estudiar la homosexualidad ahora. Pero es bueno entenderla, ¿no? Eso sí, pero claro, no te van a dar $1.000.000 para estudiar algo que es solo por entenderlo, si no vas a hacer nada al respecto. Para cambiarlo, ¿vale? claro.
A mayor evolución del hombre y de la mujer, ¿se necesitan nuevas experiencias para la excitación, para conseguir orgasmos, o somos igual de primitivos? ¿Nuestro núcleo accumbens sigue siendo el mismo de los reptiles o ya cambió? Es interesante porque, bueno, sí, el sistema del núcleo accumbens, o sea, la parte más interna del cerebro es la misma, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros también le enviamos señales no solo desde la química interna, sino también desde lo que vemos, desde lo que pensamos, desde las fantasías. O sea, el reptil no tiene fantasías sexuales. Recibe una señal química y va por ello, ¿vale? Nosotros tenemos fantasías sexuales, entonces estamos influenciados por lo que vemos en los medios de comunicación. Pues no había fetichismos de gente vestida de cuero hace 2000 años porque no había cuero. Cuando ahora hay cuero, pues pueden haber fetichismos, ¿vale? Es interesante ver que hay muchas personas que les cuesta excitarse, físicamente y sexualmente. Más mujeres que hombres en este caso. ¿Eso es hormonal o eso es social? Hay una parte... No, en lo que estoy hablando puede haber una parte social, ¿eh? Pero yo te estoy hablando de algo más de característica. O sea, todos somos diferentes. Hay gente más alta y gente más baja. No, y es hormona de crecimiento, ¿vale? Pues dentro de la normalidad hay personas que... Muchas mujeres que dicen, ostras, que no tengo tanto deseo como otras, y cuando me excito, oye, me cuesta llegar al orgasmo muchas veces, porque no me siento suficientemente... Me gusta, pero no llego, ¿no? Entonces, hay maneras de incrementar esta excitación. De alguna forma no es excitación directamente genital, es excitación del cuerpo, el sadomasoquismo, los fetichismos, todas estas cosas, estar teniendo sexo en frente de otras personas, todas estas cosas lo que hace es excitar tu cuerpo, es ponerte en un estado de alerta, en un estado donde es más fácil alcanzar el orgasmo, porque estás más activo. Entonces, algunas de estas personas que practican fetichismo, de hecho muchas, no diría que la mayoría, pero muchas, el masoquismo, son personas que tienen problemas para llegar al orgasmo, por ejemplo, sin este extra, ¿vale? A veces es simplemente porque les gusta, pero otras veces es una manera de llegar a un grado de excitación superior. Bueno, pero entonces el cerebro sigue siendo exactamente el mismo. No, la parte límbica. La parte límbica sí, todo esto no. Pero la parte límbica sí. Okay. La relación entre sexo y salud, ¿cómo el sexo puede ayudar a regular nuestro sistema nervioso central, nuestro cuerpo, nuestra vida? El sexo sí que se han probado varios beneficios a la salud, ¿no? De alguna forma también te hace un bienestar psicológico y también pues, la activación del sistema nervioso simpático pues, regula algunas funciones corporales, pero a mí lo que me interesa no es que el sexo sea bueno para la salud, sino que la salud sea buena para el sexo. Esto es lo que creo que es más interesante. Tú ves que alguien no está sano, alguien que tiene diabetes, pues igual tiene problemas de erección. Sí, seguramente. ¿Vale? Y cuanto más sano estés y más fuerte, mejor funciona tu sexualidad. Entonces yo creo, me gusta plantear la salud como algo bueno para el sexo. O sea, debes de estar sano si quieres disfrutar del sexo. Sí, se disfruta más. O sea, el crápula que ves, este debe ser un tal, fumando, va por los bares, bueno, pues igual no le va tan bien como el deportista que parece más aburrido, pero bueno, déjale, este sí que aguanta. Sí. No sé. ¿Cómo interviene la apariencia de las personas, la cachondería? ¿O somos más o menos cachondos que antes? ¿Cómo interviene lo de afuera con lo de adentro? No te entiendo. Sí, nuestras actitudes, nuestro comportamiento, cómo puede intervenir para tener mejores o peores relaciones sexuales. Vale. O si el cerebro es todo. Vale, mira, hay un estudio muy interesante, bueno, varios, pero lo que demuestran es que sí que nos guiamos por la belleza, pero lo que realmente nos interesa son las señales de seducción. Tú pones a una chica en un bar, muy guapa ella, ¿vale? Y miras cuántos hombres se le acercan, y ella no hace ninguna señal. Miras a una que quizás no es tan guapa, pero sonríe, cachonda. Mira, cachonda, oye, esto es lo que se le acercan a más hombres. O sea, al final vemos que yo creo que la belleza está un poco sobrevalorada al final, ¿vale? Porque además todo el mundo habla de que lo importante es la belleza interior, pero al final ves en la tele, aquí en México veo la chica que anuncia el tiempo con una minifalda por aquí, con unos pechos de arriba, no sé qué. Ya sé en qué canal. ¿Y esto qué es? Lo estaba viendo el otro día, pero esto ¿qué necesidad hay de eso? Claro. O sea, no decimos que realmente la belleza es interior y tal, pues oye,
practiquémoslo, ¿no? O sea, y realmente las actitudes que es un tema de actitud el ligar. Los hombres, las mujeres no pues claro, veis un hombre muy guapo y dices, uy, qué guapo es, pero son otros factores los que os interesan, es esa picardía, es esas miradas, es esa aura que pueda tener, ¿no? Entonces, no somos solo tan básicos, o sea, es verdad que a veces se nos va la vista en plan, pero hay mucho más allá de eso. ¿Qué pasa en toda tu aventura de 480 páginas, en este gran libro que has escrito? ¿Qué es lo que tus conclusiones? Tienes un epílogo que, la verdad es que no me dio tiempo ya de leerlo, pero vi que estaba muy interesante. En el epílogo haces unas conclusiones muy interesantes de todas estas diferencias y también tabús que descubres. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, piensa que a mí no me gusta mucho hacer conclusiones, porque yo no soy experto. Yo rechazo el papel de experto. Bueno, pero lo que tú viviste... Bueno, yo vi, por ejemplo, que había mucha más diversidad en comportamiento sexual humano de lo que yo me había imaginado. Y algunos autores ya lo habían documentado, pero no mucho. O sea, realmente este concepto de normalidad se tiene que ampliar. Luego, cosas como, por ejemplo, que hombres y mujeres no somos tan diferentes como decimos. ¿Vale? Ni a nivel fisiológico ni a nivel psicológico. Son muy parecidos. Sí, y los análisis rigurosos científicos, hay estudios aislados que ven muchas diferencias, pero tú cuando haces un metaanálisis, que es coger todos los estudios y agruparlos, ves que no hay tantas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, esta multidisciplinaridad que hablábamos del sexo, y entonces dentro de cada campo hay sus conclusiones, ¿no? Dentro del tema de identidad sexual o orientación sexual, de parafilia. O sea, hay muchas. O sea, como resumirlas es como decir, no, vete el libro. No, está bien. Pero vamos, ¿qué te deja, pues? ¿Qué le puedes compartir a la audiencia después de esta experiencia de año y medio de escribir este libro? Yo lo que creo que es estimulante de este libro es que te hace conocerte mejor a ti mismo y a ti misma, por dentro del cuerpo y por la mente, y que te permite ver un abanico mucho más amplio de comportamientos sexuales que quizás pensábamos extraños y luego vemos que no son en realidad tan extraños. Es un libro que creo que despierta la curiosidad, ¿no? La curiosidad por entender la parte científica, pero también por poner en práctica algunas de las cosas que aquí se sugieren. Entonces yo creo que te conoces mejor por dentro, pero también te pones a prueba, ¿no? Entonces yo creo que es muy estimulante intelectualmente y quizás también físicamente. En la práctica. Exacto. No va a ser todo teórico. No, y menos en el sexo. Claro. Y por último ya, si tú puedes decirle a la audiencia a qué edad es bueno enseñarles a los niños, a los jovencitos, a las jovencitas, eso es un tema interesantísimo. A que conozcan su sexualidad, a que se conozcan ellos mismos, a que sean de alguna manera más abiertos y se abran a este tema, ¿no? Mira, ya no tenemos otra opción, tiene que ser pronto. Antes, hace 3 décadas no existía internet. Entonces, hace 3 décadas tú podías decirle a tu hijo o en la escuela podían decir, mira, del sexo esperemos enseñarle un poco cuando sea un poco mayor, cuando tenga 15, 16 años. No hace falta empezar muy pronto porque, oye, ya te enseñaremos cuando seas mayor. Está muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Los niños de 10, 11, 12 años empiezan a hablar entre ellos, hablan de esas cosas, lo ven en la televisión y lo buscan por internet. Claro. Y lo que encuentran en internet es pornografía, claro, o información distorsionada. Entonces ya no puedes esperar, ya no puedes decir, te enseñamos de sexo a los 15 años. Claro. No, porque es que estarán aprendiendo mal. Por fuerza tienes que generar una educación sexual que contrarreste, o por lo menos que sea seria, y yo creo que se tiene que empezar, no hace falta empezar a los... Bueno, es algo progresivo, no sé, yo creo que de manera progresiva a los niños desde un principio tienes que hablarles de todo, de la comida y tal, pero también de las diferencias entre hombres y mujeres, y qué es bueno y qué es malo, y al final, bueno, ellos se van conformando, pero ya no sirve esperar, ya no es una opción. Pues gracias a Pérez Tupiñá, les damos las gracias y les recomendamos su libro La ciencia del sexo, Sexo al Cuadrado. Es un libro pues largo, pero muy interesante que les va a servir muchísimo, y gracias a ti por esta entrevista. No, muchas gracias.